Cuidarse es un derecho, no es un privilegio. 5 de cada 10 come con ansiedad con frecuencia. Estefi, ayudas a mujeres a reconciliarse con su cuerpo y con la comida desde una mirada que me encanta. A bajar esa autoexigencia. Ya está. Entender que no viene de mí, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Para mí realmente la alimentación no es el problema, es una consecuencia. Y hay como dos cosas, ¿no? Como madres. Por un lado, reconciliarnos con la persona, el cuerpo que tenemos, cómo nos castigamos, de cómo sufrimos la relación con el cuerpo, de cómo muchas veces la propia comida es como un castigo o un premio, ¿no? Pero abrazar un poco que somos seres emocionales y por tanto vamos a comer con emoción. Oye, me estoy mirando, me abrazo, es normal y a partir de ahí construyo. ¿Cómo puedo cambiar esta vergüenza hacia un poco más de confianza? Bienvenidas, malas madres, al podcast del Club de Malas Madres, especial La Hora de Cuidarse con DKV. Un espacio que hemos creado este año para recordarnos algo muy importante, malas madres. Cuidarse es un derecho, no es un privilegio. Se lo saben las malas madres que están aquí conmigo porque hoy estamos en un día muy especial grabando este podcast en directo con un público maravilloso. Gracias, querido público. Yo es que estoy a un paso de que me dé un programa de tele. Es más, no entiendo a qué esperan. Bueno, venimos a hablar de nosotras, ¿verdad? Son especiales La Hora de Cuidarse, es para hablar de nosotras, para escucharnos, para ver cómo nos sentimos, qué necesitamos para estar mejor, para cuidarnos más y mejor. Ese es el gran reto que hemos tenido siempre en La Hora de Cuidarse con DKV. Nos hemos ido de gira, hemos hecho entrenos, hemos hecho talleres. Si no lo hemos aprendido ya, malas madres, mal vamos. Pero una cosa que veo siempre en las cosas que hacemos de La Hora de Cuidarse con DKV es, yo digo, vale, muchas de nosotras ya somos conscientes. Creo que el primer paso es tomar conciencia de esa realidad que estamos viviendo y de cómo nos sentimos. Pero nos sigue costando ese paso a la acción, ese pasito para adelante, ¿vale? Un pasito para... ¿Es para atrás o para adelante la canción? Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Ay, si supiera cantar yo, Raúl, no te rías. Porque claro, llega la maternidad, sin Ricky Martin, a decirte, pues que voy a cambiar todo, que esto va a llegar como un tsunami en tu vida, te cambia el cuerpo, te cambia los ritmos, cambia la relación con la comida, con nosotras mismas, con tu pareja, con el vecino y con todo el mundo. Pero he dicho una palabra clave de este especial, que es la comida. Vamos a hablar de alimentación, porque entre el cansancio, la culpa, la prisa, ¿qué hacemos las malas madres? Pues acabar comiendo lo que queda, lo que sobra de los buenos hijos y buenas hijas. O ves esa croqueta y dices, Luchi, no te la comas, la quiero. Yo muchas veces, incluso cuando veo que queda un poco, ya no quieres más, ¿verdad, hija mía? Trae para acá. Y lo más grave, pues es que siempre, aparte vais a decir, es que en todos los episodios especiales de La Hora de Cuidarse sale la dichosa culpa. Pues sí, la dichosa culpa, porque además usamos la comida como ese paño de lágrimas, y todas sabéis lo conocido que es ya mi bomboncito. Yo todas las noches, cuando tengo un mal día, digo, pues hoy el bomboncito, ¿por quién? Bueno, digo, por mí misma. Y además por la falta de tiempo, además por la falta de conciliación, y además porque hoy no he llegado a tiempo, y además porque hoy he gritado a la niña, y además porque hoy, este que tengo aquí al lado no sé ni quién es. O sea, por 1500 cosas, ¿verdad? El bomboncito de la noche tiene mucha razón y al final empiezas con el bomboncito y dices, venga, otro más, ¿eh? Y la caja te dura 2 telediarios. Pues no puede ser, malas madres, porque aquí, que le pregunto yo a mis malas madres queridas de público, he dicho, ¿cómo lleváis la relación con la comida, queridas? ¿Cómo la lleváis? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que de los temazos de La Hora de Cuidarse, que son descanso, alimentación, deporte, salud mental, podríamos seguir, creo que la comida es un reto, ¿eh? Atentas. El 47% lleva una dieta equilibrada de vez en cuando. ¿Esto de vez en cuando? Eso habría que especificar un poco qué quiere decir de vez en cuando. Porque para malas madres a lo mejor de vez en cuando es una vez al mes. El 28% a menudo. Bueno, va bien la cosa. A menudo puede ser a lo mejor una vez a la semana. Y el 21% siempre o casi siempre. Un aplauso para ese 21%, por favor. ¿Me puede levantar la mano el 21%, por favor? No son muchas, ¿eh? Me acabo de venir abajo. 5 de cada 10 come con ansiedad con frecuencia. Poco me parece. La impulsividad cuando sienten ganas de comer es la principal barrera para mantener dieta equilibrada. Bueno, vamos a hablar de todo esto, malas madres, porque es un temazo que me hace mucha ilusión traer a este rinconcito de La Hora de Cuidarse, pero antes
Dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Pues vamos a hablar de alimentación desde el cuidado real, no desde la exigencia, y para eso nos visita una mujer que lo tiene muy claro, que la salud no se mide en tallas y que el cuidado empieza por cómo nos tratamos también al comer. Ella es Steffi Fernández, nutricionista especializada en salud femenina y trastornos de la conducta alimentaria y creadora del proyecto Steffi Activa. Bienvenida, Steffi. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo estás? Se siente bien esto de los aplausos, la verdad. Te va relajando los nervios. Ha sido muy gracioso porque tengo a Maite con una función. Ella tiene una función, después de todas las que hace, pobre mía. Se te ha olvidado poner el tiempo, pero la has puesto tú. Ah, se ha apagado. Ya tenemos el tiempo. Vale, la mujer del tiempo está aquí. Steffi, ayudas a mujeres a reconciliarse con su cuerpo y con la comida desde una mirada que me encanta, me has ayudado muchísimo. Tú y tu compi, en Esto es Nutrición, y Victoria, un besazo desde aquí a Victoria. Extrañamos. Y desde una mirada respetuosa, sin dietas, sin restricciones y sin lo que más odiamos las malas madres, sin culpa. ¿Por qué mensaje te gustaría comenzar este podcast, este episodio especial, para todas esas madres que te escuchan, Steffi? A bajar esa autoexigencia. Ya está. ¿Cómo bajar lo hacemos? esa autoexigencia. Pues, a ver, en líneas generales yo creo todo es como un círculo vicioso donde empieza con la autoexigencia y está claro que hay obviamente una presión estética hacia las mujeres y esto está más que claro. Entonces empieza con la presión estética hacia las mujeres y esta autoexigencia de tener que comer perfecto y tener que comer variado y tener que comer nutritivo y tener que hacer 5 comidas al día y entonces meter frutas, verduras, etcétera. Y entonces además tengo que descansar y además tengo que hacer ejercicio y además tengo que etcétera, etcétera. Esta autoexigencia al final, cuando no lo logramos, pues obviamente hay una culpa, hay una frustración y por supuesto esta presión estética de tener un cuerpo en específico hace que yo tenga más frustración aún. Por tanto, hago una dieta en donde me restrinjo. En esta dieta lo que hago es pensar, vale, pues si meto menos comida, por ejemplo, me alimento menos. En vez de 5 comidas hago 2, entonces estoy comiendo menos calorías y por tanto pues buenísimo porque se supone que eso me va a hacer adelgazar y por tanto entonces tengo más atracones y tengo más ansiedad y tengo más ganas de comer aquellos alimentos que además están en la lista de prohibidos, porque tengo lista de prohibidos por supuesto. Y entonces entra otra vez la frustración y la culpa. Y ojo, el deseo de adelgazar sigue ahí. Entonces volvemos a este ciclo y círculo vicioso de nunca acabar. Un aplauso, por favor. Es que me he quedado hipnotizada en el círculo, ¿sabes? Era como... Ajá. Sí. Esto sí, también de esto un poco, mucho. Has dicho cosas muy importantes y hay muchos mitos que desterrar en esto de la alimentación, la relación de la comida, de las madres, de las mujeres con la comida, Steffi. Pero has dicho algo que me parece clave, ¿no? Y es como ese deseo, el deseo de adelgazar. O sea, seguimos obsesionadas, siempre pesamos más de lo que deseamos o creemos que deseamos. Sí. A ver, yo voy a hacer un inciso acá porque cuando salí del enfoque tradicional de la nutrición, digamos que dejé el peso corporal a un lado, todo lo demás, porque bueno, esto es un temazo a nivel de salud, etcétera, pero más allá de eso, yo entendí, luego haciendo las paces con el duelo que tuve que hacer profesional, entendí que el deseo de adelgazar lo vamos a seguir teniendo, aunque sea muy por allá lejano, así como, ahí está el deseo. La cosa es al menos dejarlo a veces aparcado ahí a un lado y yo voy entonces a pensar en cómo realmente para mí se ve el bienestar. Para mí particularmente yo, Steffi, ¿cómo se ve el bienestar para mí? Entonces, dejo aparcado un momento el deseo de adelgazar y voy a pensar qué realmente me suma a mí y esto es lo que voy a empezar a añadir en mi vida. Y ahí entra la alimentación, obviamente. Pero
Ojo con esto, es decir, creo que también entra la autoexigencia de, bueno, entonces está mal también querer adelgazar. Ojo con esto porque capaz ese deseo, desafortunadamente vivimos en el planeta Tierra y hay una sociedad que constantemente nos está bombardeando por todos lados. Entonces, abrazar un poco ese deseo, pero entonces ahora dejarlo un poco aparcado por aquí y voy a pensar en cómo realmente sumar cositas. Entender que está ahí, entender que no viene de mí, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad y que es una construcción social y cultural, que además viene de algo que es una responsabilidad que tenemos las madres y no por ello tenemos que sentirnos más presionadas, pero que es la educación. Hoy o ayer hacías un post con todas esas frases que habías escuchado cuando eras una niña. ¿Y cuántas de nosotras hemos escuchado esas frases de premiar a esa niña más delgada, de juzgar a la que no? O sea, hemos crecido con todos esos mensajes de lo que era ser parte de la sociedad, ser reconocida, ser suficiente, y romper con todo eso es muy difícil. O sea, cuando haces esta reflexión, por ejemplo, de todas estas frases, cuéntanos, ¿no? Esas frases que tú escuchabas de niña, ¿cómo las recibimos, cómo las miramos, las aceptamos, las dejamos pasar, la colocamos? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Sí, a ver, Mucho viene también, ¿no? Mucho de cómo nos sentimos, mucho de cómo luego pagamos con la comida la ansiedad. Viene de todo ese rechazo que hemos generado hacia muchos alimentos, Estefi. es que para mí realmente la alimentación no es el problema, es una consecuencia de lo que fue mi experiencia vivida, mis conductas alimentarias desde pequeña, cómo me enseñaron, qué vi en mi entorno y esas frases de, por ejemplo, no sé, es que vistes a tu prima cómo se descuidó, mira qué gorda está horrible. Claro, yo la escucho de pequeña y obviamente ya automáticamente relaciono engordar está mal. Entonces voy a hacer lo posible por no engordar, porque no quiero escuchar obviamente a mi madre decir eso de mí o pensar eso de mí, y nadie. Entonces, claro, ya a partir de ahí, además veo a mi madre que se ve al espejo y está insultándose. Y luego entonces además veo a mi madre que solo come lechuga y yo estoy comiendo unas lentejas con arroz, pero ella come solo lechuga. Entonces digo, ¿será que más adelante yo tendré que hacer lo mismo? Entonces, claro, son poco a poco experiencias que vamos viviendo que hicieron que la conducta alimentaria que yo tenga a día de hoy sea la que es. Entonces, entender por qué comemos como comemos ahora es muy sanador, es muy liberador también. Entenderá que esto no es mi culpa, estoy loca, no sé qué me pasó. No, esto fue algo aprendido y ahora, pues, por supuesto que lo podemos empezar a cambiar. Pero para eso Hay que trabajar. hay que trabajar, ¿no? Y hay como dos cosas, ¿no? Como madres. Por un lado, reconciliarnos con la persona, el cuerpo que tenemos, la relación con la comida, reconstruirla. Y luego, por otro lado, pues cuidarnos y vigilar qué mensajes damos a nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? ¿Por dónde empezamos para, imagínate, ¿no? Las malas madres que te escuchamos, que seguimos teniendo esa relación complicada con la comida? ¿Por dónde hay que empezar, Estefi, para reconciliarse, reconstruirse? Yo Ver creo la luz. que lo más fácil es cambiar el lenguaje. Es decir, ese lenguaje que tenemos entre, bueno, el binarismo que existe en la nutrición, o es bueno o es malo, que para todo tenemos etiqueta. Esto es guarrería, esto no es guarrería. No, o sea, podemos empezar a cambiar un poco el lenguaje, que sea un poco más neutro, en donde pues estos alimentos que son menos nutritivos o comida de ocio, le podemos llamar así, pero no tenemos por qué llamarle guarrería, porque obviamente va a haber culpa. Cada vez que yo como un alimento malo, pues va a haber culpa, me voy a sentir mal. Entonces eso no significa que lo voy a dejar de comer, eso significa que simplemente lo voy a comer con un aditivo extra, con una salsa de culpa. Eso es todo. Y eso hace a que obviamente, pues, lo más probable es que el cerebro tenga mayor deseo de comer esos alimentos. Entonces ya no es un alimento más que está ahí y me lo como con calma. No, es un alimento que como me lo estoy restringiendo, cuando me lo coma, pues no va a ser una galleta, van a ser miles. Entonces, yo aquí recomiendo lo primero es cambiar un poco el lenguaje, ese diálogo que tenemos. Ejemplo, por ejemplo, no hablo en mi casa de cuerpos ajenos, no hay necesidad. Es que no hay necesidad ni del mío ni del de nadie. Entonces, cada vez que yo vaya a hacer el comentario, espera, ¿pero por qué? Si yo no conozco a esa persona, no sé qué está pasando, no sé qué le está pasando, no la conozco absolutamente nada, entonces, ¿por qué tengo que opinar de su cuerpo? O aunque la conozca, tampoco.
Entonces, esto es lo primero que podemos hacer porque de esa manera es lo primero. Hay muchas cosas, pero eso creo que puede ser lo más llevadero y lo más fácil. ¿Cuál fue el cambio o ese clic que te dio a nivel profesional para darte cuenta de que el camino nutricional que habéis llevado la mayoría de profesionales a este sector no era el correcto, de las dietas, de la restricción? ¿Qué te hizo clic y cómo empezaste a trabajarlo? ¿Desde qué lugar? Me hizo clic cuando ya llevaba muchos años en consulta y constantemente veía que las personas en 3, 4, 5, 6 meses ya yo no sabía más de ellas. Eso de primeras. Y luego ver que el 80% de las personas que entraban a mi consulta no hacían esto desde el cuidado, lo hacían desde el odio hacia su cuerpo, desde el quiero cambiarlo ya, quiero cambiarlo, no lo soporto. Entonces, dije, esto no puede ser normal. O sea, esto no puede ser que la gente entre con confusión, con miedo, con culpa, con frustración, con una relación tan tormentosa con la comida, y luego que además estas personas que de repente no tenían una tan mala relación con la comida, pero se salían de la corporalidad, que se supone que es el índice de masa corporal, una fórmula súper desactualizada, por cierto, y que no tiene ningún sentido, se salían de ahí, claro, se torturaban, aunque tuvieran hábitos alimenticios súper saludables, aunque tuvieran ejercicio, aunque tuvieran descanso, etcétera, se culpabilizaban una y otra vez por no tener ese peso. Entonces yo dije, algo tiene que estar pasando aquí que no es normal. Y sí, estaba pasando algo que es que la salud no es tan simple como el peso corporal. Y el peso corporal se ve afectado por más de 100 factores. Cuidarse es un derecho, no es un privilegio. 5 de cada 10 come con ansiedad con frecuencia. Estefi, ayudas a mujeres a reconciliarse con su cuerpo y con la comida desde una mirada que me encanta. A bajar esa autoexigencia. Ya está. Entender que no viene de mí, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Para mí realmente la alimentación no es el problema, es una consecuencia. Y hay como dos cosas, ¿no? Como madres. Por un lado, reconciliarnos con la persona, el cuerpo que tenemos, cómo nos castigamos, de cómo sufrimos la relación con el cuerpo, de cómo muchas veces la propia comida es como un castigo o un premio, ¿no? Pero abrazar un poco que somos seres emocionales y por tanto vamos a comer con emoción. Oye, me estoy mirando, me abrazo, es normal y a partir de ahí construyo. ¿Cómo puedo cambiar esta vergüenza hacia un poco más de confianza? Bienvenidas, malas madres, al podcast del Club de Malas Madres, especial La Hora de Cuidarse con DKV. Un espacio que hemos creado este año para recordarnos algo muy importante, malas madres. Cuidarse es un derecho, no es un privilegio. Se lo saben las malas madres que están aquí conmigo porque hoy estamos en un día muy especial grabando este podcast en directo con un público maravilloso. Cuidarse es un derecho, no es un privilegio. 5 de cada 10 come con ansiedad con frecuencia. Estefi, ayudas a mujeres a reconciliarse con su cuerpo y con la comida desde una mirada que me encanta. A bajar esa autoexigencia. Ya está. Entender que no viene de mí, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Para mí realmente la alimentación no es el problema, es una consecuencia. Y hay como dos cosas, ¿no? Como madres. Por un lado, reconciliarnos con la persona, el cuerpo que tenemos, cómo nos castigamos, de cómo sufrimos la relación con el cuerpo, de cómo muchas veces la propia comida es como un castigo o un premio, ¿no? Pero abrazar un poco que somos seres emocionales y por tanto vamos a comer con emoción. Oye, me estoy mirando, me abrazo, es normal y a partir de ahí construyo. ¿Cómo puedo cambiar esta vergüenza hacia un poco más de confianza? Bienvenidas, malas madres, al podcast del Club de Malas Madres, especial La Hora de Cuidarse con DKV. Un espacio que hemos creado este año para recordarnos algo muy importante, malas madres. Cuidarse es un derecho, no es un privilegio. Se lo saben las malas madres que están aquí conmigo porque hoy estamos en un día muy especial grabando este podcast en directo con un público maravilloso. Gracias, querido público. Yo es que estoy a un paso de que me dé un programa de tele. Es más, no entiendo a qué esperan. Bueno, venimos a hablar de nosotras, ¿verdad? Son especiales La Hora de Cuidarse, es para hablar de nosotras, para escucharnos, para ver cómo nos sentimos, qué necesitamos para estar mejor, para cuidarnos más y mejor. Ese es el gran reto que hemos tenido siempre en La Hora de Cuidarse con DKV. Nos hemos ido de gira, hemos hecho entrenos, hemos hecho talleres. Si no lo hemos aprendido ya, malas madres, mal vamos. Pero una cosa que veo siempre en las cosas que hacemos de La Hora de Cuidarse con DKV es, yo
digo, vale, muchas de nosotras ya somos conscientes. Creo que el primer paso es tomar conciencia de esa realidad que estamos viviendo y de cómo nos sentimos. Pero nos sigue costando ese paso a la acción, ese pasito para adelante, ¿vale? Un pasito para... ¿Es para atrás o para adelante la canción? Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Ay, si supiera cantar yo, Raúl, no te rías. Porque claro, llega la maternidad, sin Ricky Martin, a decirte, pues que voy a cambiar todo, que esto va a llegar como un tsunami en tu vida, te cambia el cuerpo, te cambia los ritmos, cambia la relación con la comida, con nosotras mismas, con tu pareja, con el vecino y con todo el mundo. Pero he dicho una palabra clave de este especial, que es la comida. Vamos a hablar de alimentación, porque entre el cansancio, la culpa, la prisa, ¿qué hacemos las malas madres? Pues acabar comiendo lo que queda. Lo que sobra de los buenos hijos y buenas hijas. O ves esa croqueta y dices, Luchi, no te la comas, la quiero. Yo muchas veces, incluso cuando veo que queda un poco, ya no quieres más, ¿verdad, hija mía? Trae para acá. Y lo más grave, pues es que siempre, aparte vais a decir, es que en todos los episodios especiales de La Hora de Cuidarse sale la dichosa culpa. Pues sí, la dichosa culpa, porque además usamos la comida como ese paño de lágrimas, y todas sabéis lo conocido que es ya mi bomboncito. Yo todas las noches, cuando tengo un mal día, digo, pues soy el bomboncito, ¿por quién? Bueno, digo, por mí misma. Y además por la falta de tiempo, y además por la falta de conciliación, y además porque hoy no he llegado a tiempo, y además porque hoy he gritado a la niña, y además porque hoy, este que tengo aquí al lado no sé ni quién es. O sea, por 1500 cosas, ¿verdad? El bomboncito de la noche tiene mucha razón y al final empiezas con el bomboncito y dices, venga, otro más. Y la caja te dura 2 telediarios. Pues no puede ser malas madres, porque aquí, que le pregunto yo a mis malas madres queridas de público, he dicho, ¿cómo lleváis la relación con la comida, queridas? ¿Cómo la lleváis? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que de los temazos de La Hora de Cuidarse, que son descanso, alimentación, deporte, salud mental, podríamos seguir, creo que la comida es un reto, ¿eh? Atentas. El 47% lleva una dieta equilibrada de vez en cuando. ¿Esto de vez en cuando? Eso habría que especificar un poco qué quiere decir de vez en cuando. Porque para malas madres a lo mejor de vez en cuando es una vez al mes. El 28% a menudo. Bueno, va bien la cosa. A menudo puede ser a lo mejor una vez a la semana. Y el 21% siempre o casi siempre. Un aplauso para ese 21%, por favor. ¿Me puede levantar la mano el 21%, por favor? No son muchas, ¿eh? Me acabo de venir abajo. 5 de cada 10 come con ansiedad con frecuencia. Poco me parece. La impulsividad cuando sienten ganas de comer es la principal barrera para mantener dieta equilibrada. Bueno, vamos a hablar de todo esto, malas madres, porque es un temazo que me hace mucha ilusión traer a este rinconcito de La Hora de Cuidarse, pero antes, dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Pues vamos a hablar de alimentación desde el cuidado real, no desde la exigencia, y para eso nos visita una mujer que lo tiene muy claro, que la salud no se mide en tallas y que el cuidado empieza por cómo nos tratamos también al comer. Ella es Steffi Fernández, nutricionista especializada en salud femenina y trastornos de la conducta alimentaria y creadora del proyecto Steffi Activa. Bienvenida, Steffi. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo estás? ¿Te siente bien esto de los aplausos, la verdad? Te va relajando los nervios. Ha sido muy gracioso porque tengo a Maite con una función. Ella tiene una función, después de todas las que hace, pobre mía. Se te ha olvidado poner el tiempo, pero la has puesto tú. Ah, se ha apagado. Ya tenemos el tiempo. Vale, la mujer del tiempo está aquí. Steffi, ayudas a mujeres a reconciliarse con su cuerpo y con la comida desde una mirada que me encanta, me has ayudado muchísimo. Tú y tu compi, en Esto es Nutrición. Y Victoria, un besazo desde aquí a Victoria. Extrañamos. Y desde una mirada respetuosa, sin dietas, sin restricciones y sin lo que más odiamos las malas madres, sin culpa. ¿Por qué mensaje te gustaría comenzar este podcast, este episodio especial, para todas esas madres que te escuchan, Steffi? A bajar esa autoexigencia. Ya está.
¿Cómo lo bajar hacemos? esa autoexigencia? Pues, a ver, en líneas generales yo creo todo es como un círculo vicioso donde empieza con la autoexigencia y está claro que hay obviamente una presión estética hacia las mujeres y esto está más que claro. Entonces empieza con la presión estética hacia las mujeres y esta autoexigencia de tener que comer perfecto y tener que comer variado y tener que comer nutritivo y tener que hacer 5 comidas al día y entonces meter frutas, verduras, etcétera, y entonces además tengo que descansar y además tengo que hacer ejercicio y además tengo que etcétera, etcétera. Esta autoexigencia al final, cuando no lo logramos, pues obviamente hay una culpa, hay una frustración y por supuesto esta presión estética de tener un cuerpo en específico hace que yo tenga más frustración aún. Por tanto, hago una dieta en donde me restrinjo. En esta dieta lo que hago es pensar, vale, pues si meto menos comida, por ejemplo, me alimento menos. Ejemplo, en vez de 5 comidas hago 2, entonces estoy comiendo menos calorías y por tanto, pues buenísimo porque se supone que eso me va a hacer adelgazar. Y por tanto, entonces tengo más atracones y tengo más ansiedad y tengo más ganas de comer aquellos alimentos que además están en la lista de prohibidos, porque tengo lista de prohibidos, por supuesto. Y entonces entra otra vez la frustración y la culpa. Y ojo, el deseo de adelgazar sigue ahí. Entonces volvemos a este ciclo y círculo vicioso de nunca acabar. Un aplauso, por favor. Es que me he quedado hipnotizada en el círculo, ¿sabes? Era como... Ajá. Sí. Esto sí, también de esto un poco, mucho. Has dicho cosas muy importantes y hay muchos mitos que desterrar en esto de la alimentación, la relación de la comida, de las madres, de las mujeres con la comida, Estefi. Pero has dicho algo que me parece clave, ¿no? Y es como ese deseo, el deseo de adelgazar. O sea, seguimos obsesionadas, siempre pesamos más de lo que deseamos o creemos que deseamos. Sí. A ver, yo voy a hacer un inciso acá porque cuando salí del enfoque tradicional de la nutrición, digamos que dejé el peso corporal a un lado, todo lo demás, porque bueno, esto es un temazo a nivel de salud, etcétera, pero más allá de eso, yo entendí, luego haciendo las paces con el duelo que tuve que hacer profesional, entendí que el deseo de adelgazar lo vamos a seguir teniendo, aunque sea muy por allá lejano, así como, ahí está el deseo. La cosa es al menos dejarlo a veces aparcado ahí a un lado y yo voy entonces a pensar en cómo realmente para mí se ve el bienestar. Para mí particularmente yo, Estefi, cómo se ve el bienestar para mí. Entonces, dejo aparcado un momento el deseo de adelgazar y voy a pensar qué realmente me suma a mí y esto es lo que voy a empezar a añadir en mi vida. Y ahí entra la alimentación, obviamente. Pero ojo con esto, es decir, creo que también entra la autoexigencia de, bueno, entonces está mal también querer adelgazar. Ojo con esto porque capaz ese deseo, desafortunadamente vivimos en el planeta Tierra y hay una sociedad que constantemente nos está bombardeando por todos lados. Entonces, abrazar un poco ese deseo, pero entonces ahora dejarlo un poco aparcado por aquí y voy a pensar en cómo realmente sumar cositas. Entender que está ahí, entender que no viene de mí, que no es mi culpa, no es mi responsabilidad y que es una construcción social y cultural, que además viene de algo que es una responsabilidad que tenemos las madres y no por ello tenemos que sentirnos más presionadas, pero que es la educación. Hoy o ayer hacías un post con todas esas frases que habías escuchado cuando eras una niña. ¿Y cuántas de nosotras hemos escuchado esas frases de premiar a esa niña más delgada, de juzgar a la que no? O sea, hemos crecido con todos esos mensajes de lo que era ser parte de la sociedad, ser reconocida, ser suficiente, y romper con todo eso es muy difícil. O sea, cuando haces esta reflexión, por ejemplo, de todas estas frases, cuéntanos, ¿no? Esas frases que tú escuchabas de niña, ¿cómo las recibimos, cómo las miramos, las aceptamos, las dejamos pasar, la colocamos? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Sí, a ver, Mucho viene también, ¿no? Mucho de cómo nos sentimos, mucho de cómo luego pagamos con la comida la ansiedad, viene de todo ese rechazo que hemos generado hacia muchos alimentos, Estefi. es que para mí realmente la alimentación no es el problema, es una consecuencia de lo que fue mi experiencia vivida, mis conductas alimentarias desde pequeña, cómo me enseñaron, qué vi en mi entorno y esas frases de, por ejemplo, no sé, es que vistes a tu prima cómo se descuidó, mira qué gorda está horrible. Claro, yo
La escucho de pequeña y obviamente ya automáticamente relaciono engordar está mal. Entonces voy a hacer lo posible por no engordar, porque no quiero escuchar obviamente a mi madre decir eso de mí o pensar eso de mí, y nadie. Entonces, claro, ya a partir de ahí, además veo a mi madre que se ve al espejo y está insultándose. Y luego entonces además veo a mi madre que solo come lechuga y yo estoy comiendo unas lentejas con arroz, pero ella come solo lechuga. Entonces digo, ¿será que más adelante yo tendré que hacer lo mismo? Entonces, claro, son poco a poco experiencias que vamos viviendo que hicieron que la conducta alimentaria que yo tenga a día de hoy sea la que es. Entonces, entender por qué comemos como comemos ahora es muy sanador, es muy liberador también. Entenderá que esto no es mi culpa, estoy loca, no sé qué me pasó. No, esto fue algo aprendido y ahora, pues, por supuesto que lo podemos empezar a cambiar. Pero para eso Hay que trabajar. hay que trabajar, ¿no? Y hay como dos cosas, ¿no? Como madres. Por un lado, reconciliarnos con la persona, el cuerpo que tenemos, la relación con la comida, reconstruirla. Y luego, por otro lado, pues cuidarnos y vigilar qué mensajes damos a nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? ¿Por dónde empezamos para, imagínate, ¿no? Es las malas madres que te escuchamos, que seguimos teniendo esa relación complicada con la comida. ¿Por dónde hay que empezar, Estefi, para reconciliarse, reconstruirse? Yo Ver creo la luz. que lo más fácil es cambiar el lenguaje. Es decir, ese lenguaje que tenemos entre, bueno, el binarismo que existe en la nutrición, o es bueno o es malo, que para todo tenemos etiqueta. Esto es guarrería, esto no es guarrería. No, o sea, podemos empezar a cambiar un poco el lenguaje, que sea un poco más neutro, en donde pues estos alimentos que son menos nutritivos o comida de ocio, le podemos llamar así, pero no tenemos por qué llamarle guarrería, porque obviamente va a haber culpa. Cada vez que yo como un alimento malo, pues va a haber culpa, me voy a sentir mal. Entonces eso no significa que lo voy a dejar de comer, eso significa que simplemente lo voy a comer con un aditivo extra, con una salsa de culpa. Eso es todo. Y eso hace a que obviamente, pues, lo más probable es que el cerebro tenga mayor deseo de comer esos alimentos. Entonces ya no es un alimento más que está ahí y me lo como con calma. No, es un alimento que como me lo estoy restringiendo, cuando me lo coma, pues no va a ser una galleta, van a ser miles. Entonces, yo aquí recomiendo lo primero es cambiar un poco el lenguaje, ese diálogo que tenemos. Por ejemplo, no hablo en mi casa de cuerpos ajenos, no hay necesidad. Es que no hay necesidad ni del mío ni del de nadie. Entonces, cada vez que yo vaya a hacer el comentario, espera, ¿pero por qué? Si yo no conozco a esa persona, no sé qué está pasando, no sé qué le está pasando, no la conozco absolutamente nada, entonces, ¿por qué tengo que opinar de su cuerpo? O aunque la conozca, tampoco. Entonces, esto es lo primero que podemos hacer, porque de esa manera es lo primero. Hay muchas cosas, pero eso creo que puede ser lo más llevadero y lo más fácil. ¿Cuál fue el cambio o ese clic que te dio a nivel profesional para darte cuenta de que el camino nutricional que habéis llevado la mayoría de profesionales a este sector no era el correcto, de las dietas, de la restricción? ¿Qué te hizo clic y cómo empezaste a trabajarlo? ¿Desde qué lugar? Me hizo clic cuando ya llevaba muchos años en consulta y constantemente veía que las personas en 3, 4, 5, 6 meses ya yo no sabía más de ellas. Eso de primeras. Y luego ver que el 80% de las personas que entraban a mi consulta no hacían esto desde el cuidado, lo hacían desde el odio hacia su cuerpo, desde el quiero cambiarlo ya, quiero cambiarlo, no lo soporto. Entonces, dije, esto no puede ser normal. O sea, esto no puede ser que la gente entre con confusión, con miedo, con culpa, con frustración, con una relación tan tormentosa con la comida, y luego que además estas personas que de repente no tenían una tan mala relación con la comida, pero se salían de la corporalidad, que se supone que es el índice de masa corporal, una fórmula súper desactualizada, por cierto, y que no tiene ningún sentido, se salían de ahí, claro, se torturaban, aunque tuvieran hábitos alimenticios súper saludables, aunque tuvieran ejercicio, aunque tuvieran descanso, etcétera, se culpabilizaban una y otra vez por no tener ese peso. Entonces yo dije, algo tiene que estar pasando aquí que no es normal. Y sí, estaba pasando algo, que es que la salud no es tan simple como el peso corporal. Y el peso corporal se ve afectado por más de 100 factores.
por más de 100 factores. Y a mí solo me estaban diciendo que era la alimentación y el ejercicio. No tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, cambié. Hubo mucha investigación, fue como un duelo profesional, porque además estudié más de lo que estudié en la carrera, para poder empezar a indagar todos esos estudios que están bien escondiditos. Y ahora cuando ayudas a una mujer, piensa en alguna madre, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las fases más importantes para que cambie su relación con la comida, para que no se obsesione, por ejemplo, con cosas como volver al peso de antes, volver al cuerpo de antes de ser madre, entrar en los vaqueros que tenía, las tallas, no dejarme llevar por la presión social y la violencia estética constante que tenemos cada día en redes sociales? Sí, para mí hay mucho trabajo que hacer, pero sí vamos como poco a poco porque el trabajo puede llegar a ser muy agotador. Entonces empezamos simplemente preguntando el por qué y para qué realmente estamos aquí. Es decir, para qué y por qué y para qué empezaste la consulta de nutrición y quieres incorporar bienestar. Bueno, porque quiero jugar con mis peques, porque quiero sentirme más enérgica, porque quiero mejorar mis gestiones, porque... Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Realmente, eso sí son conductas que se pueden cambiar. El peso corporal no es una conducta. Esto sí son cosas que se pueden cambiar. Entonces, estas son las que vamos a empezar a añadir poco a poco. Y son objetivos, pequeños objetivos que vamos teniendo como, mira, estoy reconectando con mi cuerpo, por ejemplo. Mujeres que llevan 15 años haciendo dieta no tienen ni idea cómo se siente estar saciada, ni cómo se siente el hambre. Eso no es normal. Entonces, eso lo empezamos a trabajar y empezamos a ver, vale, pues te vas a sentar una vez al día y vas a comer sin distracciones, intentarlo una vez al día, incluso hasta una vez a la semana, si esto es demasiado complicado, y en una vez esa semana, pues vamos a bajar los cubiertos a mitad del plato y vamos a indagar cómo me estoy sintiendo, realmente me está gustando este alimento, le metería algo más o ya estoy empezando a sentir que estoy llena, pero entonces pasamos de no saber cuándo tenemos hambre a de repente estar incómodamente llena de no me puedo parar del sofá. Entonces, sí. ¿Qué pasa cuando comemos con ansiedad o sin hambre real, simplemente por estrés, cansancio, desborde? Yo creo que este es el temazo central de este episodio, porque creo que muchas de las malas madres que te escucharán a lo mejor son conscientes de esa parte, ¿no? Y de esa conexión de cómo nos castigamos, de cómo sufrimos la relación con el cuerpo, de cómo muchas veces la propia comida es como un castigo o un premio, ¿no? Y eso hablaremos también ahora, de cómo cambiarlo. Pero de repente, pues bueno, somos conscientes y estamos intentando llevar más o menos una alimentación equilibrada. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el ser madre, a mí, por ejemplo, me organizó las comidas porque mis hijas tienen que comer y cenar. Y entonces